Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy voy a hablar sobre bioelectricidad. Bueno, este tema es muy bonito. En la primera parte voy a definir lo que son algunos términos básicos aplicados a física que luego se podrán inferir o comparar al proceso biológico, al proceso bioeléctrico que ocurre en nuestro organismo. Como segundo punto tocaré lo que son fenómenos bioeléctricos. Después sobre potencial de membrana, que comprenderá potencial de equilibrio, potencial de reposo, potencial de acción. Y finalmente hablaré sobre la mielinización de los axones, de las fibras nerviosas y algunas alteraciones que se producen en estos. Y al final la sinopsis o el resumen de todo esto. Nuestro cuerpo presenta varios fenómenos bioeléctricos y hay dispositivos que proporcionan estos registros. Uno de ellos es el electrocardiograma. El electrocardiograma es una representación de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Va a representar, como ven en este EKG o electrocardiograma, la actividad eléctrica del corazón. Otro método de poder registrar los fenómenos bioeléctricos en nuestro organismo es el electroencefalograma. Esta va a ser una exploración neurofisiológica o también un método que va a permitir registrar la actividad bioeléctrica cerebral. Se colocan unos electrodos y se va a registrar en un monitor cuál es la actividad eléctrica. Por ejemplo, si la persona sufriera de epilepsia y tuviera una crisis, aquí no estaría representadas estas líneas de esta manera, sino habría pues una alteración, un foco epiléptico, algo que denote una alteración de esta actividad cerebral. También se pueden registrar a través de un electromiograma, que es un método utilizado para examinar no solo la actividad muscular, sino también el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque no solo se evalúan las fibras musculares, sino también las raíces de las neuronas que van a inervar estas fibras musculares. Entonces también hay un registro de esta actividad muscular. Se colocan unos electrodos sobre los músculos o en algunos casos dentro, pero aquí en la imagen están viendo que se colocan sobre los músculos y se registra la actividad muscular, ¿no? Para ver algún tipo de alteración como una distrofia, en fin. Lo que vemos literalmente es un cerebro encendido. Lo que está representando aquí son múltiples sinapsis, fenómenos bioeléctricos que ocurren en esta parte de nuestro cuerpo, al igual que en el corazón. El corazón, una de las características que presenta es un automatismo cardíaco, que quiere decir que la actividad bioeléctrica es automática. Este marcapaso natural que va a dar origen a estas actividades bioeléctricas está ubicada cerca de la aurícula derecha y se llama técnicamente nodo sinoauricular, conocido como el marcapasos del corazón. También se produce fenómenos bioeléctricos en las fibras musculares para que haya contracción, por ejemplo en esta motoneurona o neurona motora que está inervando a una fibra muscular y que gracias a esto se va a poder producir la contracción, ¿no?, del músculo esquelético. Los canales que van a permitir el pasaje de neurotransmisores, por ejemplo en este caso para la contracción, el neurotransmisor de la acetilcolina, son producidos. Estos neurotransmisores van a pasar a través de los canales iónicos, ¿no? Que es, como ya vimos en la primera clase, son proteínas que se encuentran en la membrana y que gracias a ellas pues se va a producir la generación de las señales bioeléctricas que atraviesan el cerebro para que éste tenga sus actividades como el pensar, el escribir. Nos va a permitir realizar muchas funciones cognitivas para que el corazón pueda latir, para que el músculo se contraiga. Estos canales iónicos van a jugar un papel fundamental en estos fenómenos bioeléctricos. Recordando aquí la importancia de la estructura de la membrana celular, que estaba conformada por
fosfolípidos principalmente, dentro de los lípidos, también por proteínas que cumplían diversas funciones y por glúcidos o carbohidratos. En este caso es importante recordar que las proteínas, como vemos acá, las transmembranas o integrales cumplen diversos roles. Por ejemplo, esta proteína está cumpliendo un rol de receptor, está la función de una enzima, esto es como un canal iónico. Esto como un canal iónico pero con compuerta que se va a abrir o cerrar dependiendo del voltaje o de un ligando. Este elemento proteico va a cumplir el rol de marcador de identidad celular. Esta va a funcionar como una molécula de adherencia. Entonces, estas proteínas van a cumplir diversos roles, pero el que nos va a importar el día de hoy es el rol de canal iónico o de bombas, en el caso de la bomba sodio-potasio. Son proteínas que nos van a permitir el pasaje de iones, y justamente estas proteínas que van a funcionar como canales iónicos fueron estudiadas por estos dos científicos que obtuvieron el premio Nobel de Química del año 2003, Peter Agri y Mackinnon. Peter Agri lo que hizo fue estudiar la estructura de las aquaporinas, estudiar el rol que cumplían. Y Mackinnon lo que hizo fue estudiar la estructura y las funciones mecánicas de los canales iónicos. Vemos en esta imagen el canal de la acetilcolina, para la acetilcolina, que es un pentámero. Podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5 subunidades. Este es el canal para la acetilcolina. Estos canales van a formar un poro que puede estar ubicado a través de cada una de las subunidades o en la parte central. Veamos aquí en un corte transversal. Vemos 4 canales. El primero es el canal del potasio, que está formado, o es un tetrámero, está formado por 4 subunidades. Y en la parte central van a formar un orificio que constituye el lugar por donde van a pasar los iones de potasio. El canal de la acetilcolina, como ya lo mencioné, es un pentámero, está formado por 5 unidades. En la parte central también va a presentar un orificio por donde va a pasar la acetilcolina. El canal del cloro es un dímero y va a haber una luz en cada monómero que forma este dímero, y a través de él van a pasar los iones de cloro. ¿Recuerdan en la canalopatía del cloro, o la alteración en los canales en la estructura del cloro? La enfermedad que se asociaba a esto era la fibrosis quística, ¿verdad? Ahora, este canal de aquaporina está conformado por 4 subunidades. También es un tetrámero que, al igual que en el cloro, en el canal del cloro, cada subunidad se encuentra perforada por una luz por donde va a pasar el agua, las moléculas de agua. ¿Cómo se mide la conductancia de estos canales o el pasaje de los iones o de las moléculas a través de estos canales? En una medida denominada picosiemens. Algunos canales tendrán más picosiemens que otros. Unos tienen de 1 a 2 y otros superan los 6 picosiemens. ¿Qué significa? Que a mayor picosiemens, mayor conductancia del canal y por lo tanto mayor pasaje de iones. Bien, una vez de haber hablado sobre estas generalidades, voy a mencionar la definición de algunos términos que son importantes en física para poder entender después los fenómenos bioeléctricos. Y en esta definición de términos comenzaré por la conductividad eléctrica, que viene a ser la capacidad que tiene cualquier material o sustancia para dejar pasar corriente a través de él. Esto significa de que va a tener una fuerza opuesta, que sería la resistividad. Entonces, repito, la conductividad eléctrica viene a ser la capacidad que presenta un material o una sustancia para poder dejar pasar una corriente eléctrica a través de él. Es decir, qué tan buen conductor de la electricidad es. Si esto lo inferimos o lo llevamos a nuestra biología, diremos, por ejemplo, en una célula, cuántos iones pasan a través de la membrana específicamente. Entonces, el pasaje de iones, que sería como una corriente, a través de las membranas celulares, ¿no? Pero siempre va a haber una fuerza opuesta, que es la resistividad. En esta imagen, ustedes pueden ver
el medio intracelular y el medio extracelular, divididos y separados por una membrana. Esta membrana celular o membrana plasmática va a ser la estructura que va a separar ambos medios, donde evidentemente se encuentra líquido, pero también iones, como los más importantes, que son el sodio y el potasio, también el cloro. Y al lado van a ver las conductancias de estos iones. ¿Qué dije que era la conductancia? La cantidad de canales abiertos, ¿no?, que permitían el pasaje de iones. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de estos elementos tendría mayor conductancia? Si vemos acá y comparamos, sería el potasio y el cloro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el de menor conductancia serían las proteínas. Y aquí el 0.03, que es la conductancia en reposo para el sodio. El elemento que predomina en el intracelular, en el medio intracelular, recuerden siempre que será el potasio. Y en el extracelular, como ven acá, el sodio. Si ustedes comparan las cantidades de sodio que hay en el intra y en el extra es 15, en el extra es 150. El cloro en el intra es 9 y en el extra es 125. Claramente podemos ver que en el medio extracelular el sodio y el cloro se encuentran en mayor proporción que en el intracelular. Sin embargo, el potasio y las proteínas predominan en el medio intracelular. Por lo tanto, siempre habrá una diferencia de concentración, porque las concentraciones de estos elementos en el intracelular no son las mismas que las concentraciones en el medio extracelular. Por lo tanto, estaremos hablando siempre de una diferencia de concentraciones. Bien, dije que la resistividad es lo que se oponía a la conductividad eléctrica. ¿Y qué es la resistividad? Es la resistencia eléctrica de un material, que viene a ser la propiedad de los cuerpos para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Es decir, todo cuerpo presenta cierta resistencia a que por ahí pase una corriente eléctrica. Eso vendría a ser la resistencia. Y la unidad que la representa en el sistema internacional es el ohm. El ohm es la unidad que representa a la resistencia, que viene a ser inversa a la conductancia, porque la conductancia es básicamente el pasaje de iones. Entonces, la electricidad o la corriente eléctrica en este caso vendría a ser el pasaje de iones, y la resistencia vendría a ser la fuerza o la propiedad de oponerse al paso de estos iones, hablando en términos biológicos. Entonces, para entenderlo esto un poquito mejor, la corriente eléctrica es el movimiento de cierto número de cargas por unidad de tiempo. Será la cantidad, biológicamente hablando, de iones que atraviesen la membrana celular. Si hablamos de carga y queremos tener muy claro todos los conceptos, siempre hemos oído sobre una carga positiva y negativa, pero cuando hablamos de carga nos referimos específicamente a la propiedad intrínseca que tienen los protones y electrones, que pueden ser positivas o negativas. Obviamente en el caso de los protones será positiva y en el caso de electrones negativa. La unidad de carga en el sistema internacional es el coulomb. Este aparatito es un capacitador que es análogo a una batería porque tiene la función de poder almacenar cargas o almacenar energía. Si vemos, está conformado por dos placas o por dos láminas que están separadas por un espacio de aire. Si esto lo aplicamos al sistema biológico, ¿esto qué sería? Esto sería el medio extracelular y esto sería el medio intracelular. ¿Quién separa ambos medios? Obviamente la membrana plasmática o la membrana celular. Entonces, al aplicarse una diferencia de potencial o una diferencia de cargas, estas se van a redistribuir. Para entender un poquito mejor, hablamos en términos de física, pero ¿a qué se refiere? A que cuando una célula nerviosa recibe un impulso eléctrico, estas cargas se van a invertir. ¿Por qué? Porque los medios intra y extracelular son buenos conductores. ¿Por qué son buenos conductores? Porque contienen agua. El agua es un buen conductor de la electricidad.
Si nos referimos a interacciones eléctricas, hablaremos de fenómenos de atracción o repulsión, que como bien lo saben se van a dar entre cargas positivas y negativas o entre cargas iguales. Por ejemplo, como ven en el gráfico, dos cargas iguales, sean negativas o positivas, se van a repeler y dos cargas diferentes se van a atraer. Si hablamos de interacciones biológicas, hablaremos de interacciones que van a ocurrir en el agua, en un medio acuoso. Los iones más importantes del cuerpo humano, recuerden siempre, son sodio, cloro y potasio. También hay magnesio, también hay otros elementos como el calcio, que evidentemente es muy importante, sobre todo en la contracción muscular. Pero los más importantes acá son el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Y la interacción de estos iones estarán restringidos por las membranas, porque sabemos que las membranas biológicas también cumplen un rol de ser semipermeables, y si son semipermeables van a cumplir un rol selectivo, ¿no? El pasaje no será libre, estará regulado por las membranas biológicas, en este caso por la membrana plasmática. Es importante hablar en estos fenómenos eléctricos o bioeléctricos, en el caso del cuerpo humano, sobre la ley de Ohm. ¿Por qué es importante la ley de Ohm? Porque es una de las leyes fundamentales de la electroquímica que se va a aplicar para calcular la resistencia de un circuito eléctrico. ¿Qué va a expresar esta ley de Ohm? El flujo de corriente que circula por un circuito cerrado y que va a ser directamente proporcional al voltaje y va a ser inversa a la resistencia. Este gráfico me agradó porque de aquí pueden sacar todas las fórmulas. Por ejemplo, si queremos hallar la resistencia, veremos que la fórmula será voltaje sobre intensidad, ¿no? Voltaje sobre intensidad. Si queremos hallar la intensidad, veremos que la fórmula será voltaje sobre resistencia. Y si queremos hallar el voltaje, multiplicaremos la intensidad por la resistencia. Repito, con este gráfico podemos sacar todas las fórmulas. Si quiero hallar la resistencia, esta será igual al voltaje sobre intensidad. Si yo quiero hallar intensidad, será igual a voltaje sobre resistencia. Y si yo quiero hallar el voltaje, será intensidad por resistencia. Esto se puede verificar en estos triángulos, ¿no? En las tres fórmulas, donde el voltaje predomina aquí, la intensidad tiene esta fórmula y la resistencia presenta esta otra fórmula. Si yo quiero calcular la resistencia de un circuito eléctrico, entonces emplearé esta fórmula, voltaje sobre intensidad. La ley de Ohm se caracteriza por esta fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y la intensidad estará dada en amperios. Esa será su unidad de medida. El voltaje se medirá en voltios y es sinónimo a diferencia de potencial. Y la resistencia está representada por el ohms, que lleva el nombre de sus autores. Si yo les presento esta imagen, él es ohm, él es volta y él es ampere, si ustedes observan bien, no será reemplazando sobre cada uno de ellos esta fórmula, porque él es ohm, y ohm representa la resistencia, y acá no ven la E, ven la I. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de esto? ¿Cuál sería esta fórmula? Aquí sería la R, ¿verdad? Volta sería la V, y acá la I. Entonces sería R, V, I. Y acá lo que están viendo es una imagen de Ohm, que es la resistencia, y cómo está produciendo una resistencia para que la intensidad pueda pasar, ¿no? Para que la intensidad en amperios pueda pasar. Este voltaje, que es lo mismo que decir una diferencia de potencial, va a hacer que la corriente fluya, pero Ohm, que es la resistencia, como dice su mismo nombre, se va a resistir al paso de esta corriente. Como segundo punto,
vamos a ver los fenómenos bioeléctricos. Específicamente ya esto se da en el terreno biológico, que es lo que ocurre en nuestro organismo. Estos fenómenos bioeléctricos, como ya mencioné, pueden ser registradas, su actividad puede ser registrada mediante el electrocardiograma, que es un EKG, puede ser registrada mediante un electroencefalograma o también mediante un electromiograma, que es la actividad del músculo, ¿no? Los fenómenos bioeléctricos que ocurren en el organismo son los siguientes. El primero es el transporte de iones a través de la membrana. Estos iones que están pasando a través de los canales de la membrana, los canales que ya saben perfectamente que son proteínas, constituyen uno de los fenómenos bioeléctricos que ocurren en nuestro cuerpo. El segundo fenómeno bioeléctrico se da cuando hay una transferencia de los impulsos nerviosos, por ejemplo en la sinapsis. El tercer fenómeno bioeléctrico está constituido por la contracción de las fibras musculares. Cuando hay esta contracción de las fibras de los músculos, está ocurriendo un fenómeno bioeléctrico. Pero vamos a ir en orden. El primer fenómeno bioeléctrico se va a referir al transporte de iones a través de la membrana. Y vamos a ver en qué consiste. Este transporte de iones a través de la membrana también se llama potencial electroquímico. También se puede conocer como un potencial electroquímico. Y viene a ser la cantidad de iones que se mueven a través de la membrana. Entonces, el transporte de iones o potencial electroquímico que se mueve a través de la membrana no va a ser desordenado o libre. Va a estar dado por dos factores. Uno, por la conductancia de la membrana y dos, por la fuerza neta. Estos dos son los factores que van a determinar el pasaje de los iones. ¿Y en qué consiste la conductancia de la membrana? ¿A qué se refiere cuando hablamos de conductancia de membrana? A la cantidad de canales que están abiertos para permitir el pasaje de estos iones. Y como lo mencioné en diapositivas anteriores, la conductancia tiene una medida. Puede haber mayor o menor conductancia. Su medida está representada por picosiemens. Entonces, si yo les digo que cierto canal tiene una conductancia de 50 picosiemens, me estaré refiriendo a que tiene una considerable cantidad de canales abiertos. Sin embargo, si digo que hay unos canales que tienen 1 o 2 picosiemens, me estaré refiriendo a que hay mucho menor cantidad de canales abiertos. Entonces, la conductancia, que es uno de los dos factores que determinan el pasaje o transporte de iones a través de la membrana, se refiere a la conductancia y el otro a la fuerza neta. La conductancia es la cantidad de canales que permiten el pasaje y que están obviamente abiertos. Y la fuerza neta, que será la suma de la fuerza de concentración y de la fuerza eléctrica que tenga. Esto recuerdan que es la membrana celular o membrana plasmática. Aquí encontramos proteínas periféricas, las proteínas integrales o transmembranas que atraviesan toda la membrana. Esto que ven en un color verde es el colesterol, que como recordamos se encargaba de brindarle rigidez a la membrana. Estas son las cabezas de los fosfolípidos, las colas de los fosfolípidos. Esta es la hidrofílica, esta es la hidrofóbica. Entonces aquí, a través de esta proteína que hace de canal, se está produciendo el pasaje de iones y de ciertas moléculas. La conductancia, repito, va a depender o se refiere a la cantidad de canales que van a estar abiertos en la membrana para que pasen estos iones. Se mide en picosiemens. Algunos canales tendrán 1 o 2 picosiemens y otros superarán los 100, mayor conductancia, mayor cantidad de canales abiertos. Pero ¿cómo se clasifican los canales que van a permitir este pasaje iónico? En 3. Hay 3 tipos de canales. Vamos a comenzar de la parte inferior. Los canales que no tienen compuertas o canales sin compuertas, donde el paso de los iones no se va a poder regular, porque como siempre están abiertos, van a permitir el pasaje de los iones libremente, sea de ingreso o de salida. El segundo tipo de canal se refiere a los dependientes del ligando. Recordarán que en clase les mencioné más de una vez que el ligando se refiere a cualquier sustancia o molécula que se une a un receptor para ejercer un efecto en la célula. Estos canales van a depender de que llegue un ligando o una sustancia para que el canal se pueda abrir.
Y el tercer tipo de canal que se refiere a los dependientes de voltaje, que van a depender de la carga que tenga esa molécula para que el canal se pueda abrir. Vemos acá el ejemplo de los canales dependientes de voltaje. Entonces, repitiendo, los tipos de canales son tres: los canales que no tienen compuerta o canales sin compuerta, los canales dependientes de ligando y los canales dependientes de voltaje. Vamos a ver el de voltaje. Lo que observan acá es un canal que tiene una determinada carga, en este caso es positiva. Para que se abran o se cierran estos canales, tiene que haber un voltaje. Cuando responden a este voltaje o a esta diferencia de potencial en la membrana, va a ocurrir el pasaje iónico, ¿no? Entonces, esto se da sobre todo en células excitables, como las neuronas y las células musculares. Es selectivo, ¿por qué? Porque si observan acá, esto tiene una carga positiva y va a permitir y va a atraer el pasaje de una carga negativa, ¿no? De lo contrario no se abriría. Entonces, como hay una diferencia de voltajes, una diferencia de potencial, de cargas, entonces van a salir, va a permitir el pasaje, se van a abrir, ¿no? Estas son las compuertas del poro, del canal. Y aquí, como observan, siempre va a haber una diferencia de potencial. El segundo tipo de canal es el canal dependiente del ligando. El ligando es toda sustancia, que puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, que va a llegar a una parte de la estructura del canal, se va a unir a ella formando un complejo y esto va a generar el efecto de apertura del canal. Cuando se une aquí va a ser como una llave de cerradura, porque al unirse a esta estructura, a esta parte del canal, va a permitir que este canal, como ven en la segunda imagen, se abra, se aperture. Entonces, cuando se abre va a permitir ahí recién el pasaje iónico. Si no se une un ligando, este canal siempre estaría cerrado, no se abriría. ¿Por qué? Porque este tipo de canal depende de un ligando que se una a él para que este canal se pueda abrir. Entonces son los canales dependientes de ligando, que, como repito, el ligando puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, que va a llegar a este canal, a una parte de su estructura, se va a unir a él formando un complejo y esto creará el efecto de apertura del canal. Una vez que se abre, recién el ion va a poder pasar, como aquí. Entonces se abre por la unión física de alguna molécula a un sitio específico del canal. Y los canales sin compuertas, como ya lo mencioné, son abundantes en el cuerpo, sobre todo los canales de potasio, pero no presentan capacidad de regulación justamente porque están abiertos y pueden ingresar y pueden salir con libertad. Entonces, el primer fenómeno bioeléctrico que ocurre en nuestro organismo es el transporte de iones a través de la membrana. Y este estaba determinado por dos factores: la conductancia, o cantidad de canales abiertos para que estos iones pasen, y el segundo factor mencioné, que es la fuerza neta, que dependía o era la suma de dos fuerzas independientes, que son la fuerza de concentración y la fuerza eléctrica. Estos dos juntos me daban la fuerza neta, que era el segundo factor que determinaba el pasaje iónico a través de la membrana. Pero, ¿cómo está determinada la fuerza de concentración? ¿Quién determina que la fuerza de la concentración sea baja o sea elevada? Está determinada por la diferencia de concentración a través de la membrana. Si ustedes recuerdan, la cantidad de potasio no es la misma en el intra que en el extracelular, tampoco de sodio. Entonces siempre va a haber una diferencia de concentración a través de la membrana. Y a mayor diferencia, mayor será la fuerza de concentración. A eso se refiere esta fuerza de concentración. Que cuanto más diferencia exista, por ejemplo, en la concentración de potasio entre el intra y el extra, mayor será la fuerza para que se difundan los iones, ¿no? Y la fuerza eléctrica, que está determinada por la diferencia eléctrica. Tiene que haber una diferencia para que pueda determinar el pasaje de iones, ¿no? Porque si fueran iguales, se ocurre que se repelen, ¿verdad? Entonces, gracias a la fuerza neta, gracias a la conductancia de los canales, es que va a producirse, en resumen, el pasaje iónico o el transporte de iones a través de la membrana. Y ese pasaje de iones va a permitir finalmente en la célula nerviosa, por ejemplo,
el transporte o el impulso eléctrico, el transporte de la información o el impulso eléctrico, ¿no? Que finalmente nos permitirán todas las funciones cognitivas, como hablar, pensar y realizar otras funciones. Entonces, el pasaje iónico es determinante para una función neuronal o muscular o cardíaca normal. En la tercera parte de esta clase vamos a ver sobre potencial de membrana, que como ven en esta imagen se va a dar principalmente, como vamos a poner de ejemplo, en una neurona, en una célula nerviosa. Este potencial de membrana, como ven aquí, para poder comprenderlo mejor hablaré del potencial de equilibrio, el potencial de reposo y el potencial de acción. Si ustedes observan este gráfico, se van a dar cuenta que en el interior, en reposo, predominan cargas negativas y en el extracelular positivas. Cuando hay un impulso nervioso se invierten las cargas porque las positivas entran y las negativas salen. Entonces, en reposo normalmente siempre va a haber un intracelular negativo y un extracelular más positivo. El potencial de membrana. El potencial de membrana se refiere en términos físicos a la diferencia de voltaje, a la diferencia potencial o lo que es lo mismo voltaje. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer estudios y medir, por ejemplo, la diferencia de voltaje entre los medios intracelular y el extracelular, vamos a ver que existe una diferencia de potencial que se llama voltaje. Si medimos con dos electrodos aquí, la diferencia que hay en el intra y en el extracelular, nos vamos a dar cuenta, como señala la aguja, que estamos en una diferencia de potencial de menos 80 milivoltios. Esa diferencia de potencial, hablando en términos físicos o voltaje, es lo que denominaremos potencial de membrana en biología, en términos biológicos o fisiológicos. Hay dos términos que se van a utilizar mucho en esto de la actividad neuronal, que son la hiperpolarización y la despolarización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hiperpolarización? La hiperpolarización se refiere básicamente cuando un medio, el medio intracelular en este caso, que tiende a ser negativo en relación al extracelular, se va a volver más negativo aún. ¿Por qué? Si ustedes observaban en el potencial de reposo, como ven en la parte central, la diferencia es de menos 80 milivoltios. Esto es cuando la célula está en reposo, cuando no está estimulada. Pero en la hiperpolarización lo que va a ocurrir es que ese medio negativo se va a volver aún más negativo, porque si observan la aguja ya no está exactamente en menos 80, aquí está cerca a menos 85, quiere decir que se ha negativizado más. Cuando se negativiza más se llama hiperpolarización. Caso contrario ocurre cuando hay una despolarización. En la despolarización la diferencia de voltaje va a tender a positivizarse. Como ven aquí en la aguja, esto está subiendo de menos 80, ha subido pasando el 0 y está casi en 40, más 40 milivoltios. Entonces, cuando la diferencia de potencial se ve aumentada o se ve que tiende hacia lo positivo, está ocurriendo una despolarización de la membrana. Eso es importante entender para poder saber cuál es la diferencia entre hiperpolarización y despolarización. En la hiperpolarización se va a negativizar el medio intracelular más y en la despolarización se tiende a ser más positivo. También tenemos que entender la ecuación de Nernst, que básicamente es una ecuación que calcula la fuerza que sería necesaria para evitar que un ion difunda según su gradiente de concentración. Sabemos que los iones difunden gracias a una diferencia en sus concentraciones y siempre va a ir de más a menos, ¿no? Esa diferencia que hay, por ejemplo, en el intra y en el extracelular de un determinado ion como el potasio, donde en el interior hay mayor cantidad y en el exterior hay menos, siempre va a difundir de más a menos. Esa diferencia de concentración va a tender a una difusión de iones. Los iones siempre van a tender a equilibrar estas diferencias, ¿no? a reducir estas diferencias. Entonces la ecuación de Nernst básicamente se define como la ecuación que va a calcular la fuerza eléctrica que se necesitaría para evitar esa difusión iónica, según su gradiente de concentración. Va a representar el potencial de equilibrio del ion, porque siempre va a buscar el equilibrio.
Ven esta imagen de que los iones siempre van a difundir en la dirección que lleva el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio, y siempre va a ser de más a menos. Si observan aquí, hay un mayor número de iones o de moléculas que van a viajar a través de la membrana hasta la zona donde haya una menor concentración. Entonces ya de mayor a menor concentración tienden al equilibrio, y la ecuación de Nernst es lo que ve esto, ¿no? El potencial de equilibrio. Sin embargo, una célula nunca se encontrará en un equilibrio electroquímico. Siempre va a haber una diferencia de concentración de iones en el intra respecto al extracelular y viceversa. Siempre va a haber un flujo neto de iones que van de mayor a menor concentración. Por lo tanto, esta ecuación no se puede aplicar para calcular un potencial de membrana o una diferencia de voltaje o voltaje, hablando en términos físicos, porque ya dije que el potencial de membrana es básicamente la diferencia de voltajes que hay entre el intra y el extracelular, ¿no? Entonces, como esta ecuación de Nernst es la ecuación que representa al potencial de equilibrio, no se va a poder calcular con esta ecuación el potencial de membrana o la diferencia de los voltajes. Ahora, vamos a ver el potencial de reposo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la célula que no está estimulada por corrientes despolarizantes supraumbrales. ¿Qué significa? Hay unas corrientes que van a estimular a la célula. Esas corrientes van a despolarizar la membrana celular. Quiere decir que van a invertir sus cargas. Lo negativo pasará fuera como positivo y viceversa. Entrarán las cargas positivas al interior de la célula. A esto se llama corriente despolarizante. Supraumbrales porque van a superar el umbral. Cuando no supere el umbral, cuando estas corrientes no superan el umbral, simplemente la célula no estará estimulada. Entonces, el potencial de reposo se refiere a una célula que no está estimulada por corrientes que superen el umbral. Por ejemplo, el potencial de reposo, el potencial de membrana en reposo de una célula o fibra cardíaca es de menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Y para que se mantenga en estado de reposo, intervienen factores como los canales. ¿Qué canales? Los canales de potasio, los canales de fuga de sodio y la bomba sodio-potasio. Todas son proteínas, ¿no? Como recordarán, todas son proteínas. Entonces, gracias a estas proteínas, a estos canales y bombas, es que el potencial de reposo se va a mantener en menos 90 milivoltios. Cuando ocurre un estímulo que supere el umbral, que sea supraumbral, recién se formará un impulso eléctrico, se producirá un impulso eléctrico. Mientras tanto, estas corrientes que no superan los umbrales no estimulan la célula, y si no la estimulan, esta célula tendrá un potencial de reposo. Lo que observan acá es un potencial de reposo que en el caso de la neurona es de menos 70 milivoltios. Está en reposo. Aquí ocurre una despolarización que va a ser una línea ascendente. Y la línea descendente viene a ser la repolarización. Cuando vuelve a ese estado de reposo se representa este gráfico, ¿no? Nuevamente. Entonces el potencial de reposo se refiere a la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula en reposo. ¿Y a qué se debe esta diferencia de potencial? A la desigual distribución de iones entre líquido intra y extracelular. En este gráfico pueden ver una célula con su membrana y el medio extracelular. Como les dije, siempre va a haber diferencia de concentraciones de determinados iones. Si observan acá, en el intracelular, los que ven amarillos son una mayor cantidad de potasio en relación al extra y una menor cantidad de sodio en relación al extracelular. Aquí pueden ver en esta tabla lo que estoy mencionando. Por ejemplo, el sodio en el extracelular tendrá una mayor concentración de iones que en el intracelular. Y esta diferencia de potencial que existe entre el intra y el extracelular es lo que se refiere y lo que va a dar el potencial de reposo. Lo que significa el potencial de reposo, que exista diferencia de potencial entre el intra y el extracelular. Cuando llega un impulso que supere el umbral, estas cargas van a variar, se va a invertir. Entonces, básicamente la diferencia, el potencial de reposo viene a ser la diferencia de voltaje que hay entre los medios intra y extracelular, o entre la célula y su medio externo.
Y esto, como mencioné, se mantiene gracias a los canales de sodio, de potasio y a la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Saca 3 iones de sodio y permite el ingreso de 2 iones de potasio. Como ven aquí, la bomba sodio-potasio regula el pasaje iónico a través de la membrana mediante la salida de 3 iones de sodio y el ingreso de 2 iones de potasio. Cuando hablamos de potencial de acción, estamos hablando de algo distinto, de una célula que ya ha sido estimulada. ¿Pero qué es el potencial de acción? Es una onda de descarga eléctrica, como pueden ver acá, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular. En este caso, viaja a través de la neurona y va a permitir la transmisión de información de una célula a otra, por lo tanto, de un tejido a otro. Puede ser de una neurona a otra neurona, o puede ser de una neurona a una glándula, o de una neurona a una fibra muscular. También se conoce al potencial de acción como el impulso eléctrico. Entonces, en la imagen de la parte inferior pueden ver neuronas haciendo sinapsis, donde está ocurriendo diversos impulsos eléctricos. Y el impulso eléctrico atraviesa todo el cuerpo de la neurona o soma neuronal, llega al cono axónico, que es como el cuello de la neurona, y a través de él el impulso va a viajar por todo el axón. Saben que el axón está constituido por microtúbulos. Entonces, cuando hay este estímulo, lo que va a ocurrir es el paso o la transmisión de información. Las señales nerviosas que se transmiten mediante potenciales de acción o impulsos eléctricos son cambios rápidos en la polaridad de la membrana. Como ven aquí en la parte inferior, las cargas se invierten, ¿no? Lo negativo se convierte en positivo y viceversa. Cuando está en reposo, las cargas internas son negativas. Cuando se despolariza, se invierte y se convierte en positivo. Y cuando se repolariza, vuelve a ser negativo en el interior. Aquí están observando sinapsis dendríticas o axodendríticas, aquí, que las terminales nerviosas de una neurona están contactando con las dendritas de otra, les están transmitiendo esta información a través de impulsos nerviosos que viajan sobre todo por el axón. Si hubiera alguna anomalía en este axón, la transmisión también se viera interrumpida. Entonces aquí observan dos neuronas, una neurona presináptica y otra postsináptica. ¿Qué ocurre cuando llega un impulso eléctrico? Va a ocurrir una despolarización o inversión de cargas. Lo negativo, como ven aquí en el interior, se vuelve positivo. Se produce el ingreso de calcio, que es un ion importante para la movilización de las vesículas que contienen neurotransmisores. Ingresa el calcio, se acerca a la membrana celular. Estos neurotransmisores son vertidos al espacio sináptico y son recogidos, por así decirlo, por los canales de la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores realizarán su efecto en la neurona postsináptica y así la información se va transmitiendo de una célula a otra. Estas son dos neuronas. Entonces, si nos referimos a potencial de acción, podemos hablar de el potencial de acción de la neurona. Llega el impulso eléctrico y viaja a través del axón. Es más rápido en las células neuronales que están cubiertas por mielina. Esta es la actividad eléctrica y cuando ocurre una sinapsis, el cerebro se ve como encendido, ¿no? Está ocurriendo millones de sinapsis donde se está transmitiendo información a través de los axones. Esto puede ser medido por el osciloscopio, que es un aparato que a través de sus electrodos en una parte específica de la neurona va a ubicarse y va a determinar cuál es la carga o la diferencia de voltaje, diferencia de potencial que ocurre en esa célula. Entonces va a graficar qué es lo que ocurre. Aquí, por ejemplo, está ubicado su potencial de reposo, que es menos 70 milivoltios, y el umbral estará a nivel de los menos 55 milivoltios. Cuando dijimos el potencial de reposo era cuando una célula no estaba estimulada lo suficiente, es decir, las descargas no superaban el umbral. Si llega, por ejemplo, un impulso que supere el umbral, que pasa a los menos 55, ocurrirá una despolarización. Y esta está representada por una curva ascendente.
La curva descendente ocurrirá o representará la repolarización de la célula. Esto va a formar un potencial en espiga, pero hablamos de hiperpolarización y dijimos que la hiperpolarización se refería a la negativización, o sea, cuando el intracelular negativo se vuelve más negativo aún, porque si ven aquí no está en menos 70, sino que está por debajo de menos 70, por debajo del potencial de reposo. Entonces aquí lo que está ocurriendo es una hiperpolarización. Cuando vuelve a menos 70, vuelve a su potencial de reposo, ¿no? Cuando el axón, repito, se despolariza hasta menos 55, que es el umbral, entonces se va a iniciar un potencial de acción, porque el umbral se refiere básicamente o es sinónimo del inicio de un proceso, de un cambio. Entonces, si llega aquí al umbral y lo supera, se va a iniciar el potencial de acción. Esto, por ejemplo, es el gráfico de la actividad eléctrica del corazón, donde se está registrando esta actividad. Y lo que pueden ver aquí es el nodo sinoauricular, que representa el marcapasos natural del corazón, y cómo se va formando la meseta, que es uno de los gráficos que caracteriza a la representación cardíaca. Por ejemplo, aquí no hay un potencial en espiga como vimos en la neurona, ¿no? Esto es antes de la repolarización, hay una fase de meseta. Entonces hay un potencial de acción en meseta y un potencial de acción en espiga. Como ven aquí, en la fibra cardíaca, el potencial de reposo va a estar en menos 90 milivoltios y en la fibra nerviosa o en la neurona en menos 70 milivoltios. Repito, aquí está ocurriendo una despolarización. Aquí continúa la despolarización y a partir de acá, esta línea, una repolarización. En el potencial en espiga, esta curva ascendente representa la despolarización, esta descendente la repolarización. Cuando llega a menos 70, está en un estado de reposo. Cuando baja el nivel, podemos estar hablando también de un periodo refractario. Un periodo refractario se refiere a un periodo donde no hay estímulo que pueda hacer reaccionar a la célula. Vemos que cada ciclo de estos comprende fases. La fase ascendente, que es esta, repito, despolarización. La fase descendente, que es la repolarización, después de alcanzar un pico. Y la tercera fase, que es la hiperpolarizada, que como ya mencioné, estaba más negativa, es decir, por debajo del potencial de reposo, por debajo de menos 70 milivoltios en este caso. Entonces, recuerden dos términos que son importantes: despolarización e hiperpolarización. En la despolarización, el potencial negativo intracelular se mueve hacia cero. En la despolarización, el potencial negativo del interior celular se mueve hacia cero, es decir, se hace más positivo. La curva es ascendente. Y en la hiperpolarización, el potencial negativo del interior de la célula se hace más negativo aún. Entonces, se grafica de esta manera. Primero, la despolarización se hace positivo, una curva ascendente. Esto representa una despolarización. Y en la hiperpolarización, donde se hace más negativo, la curva obviamente será descendente, por debajo del potencial de reposo. En las células especializadas del corazón, como las células del nodo sinoauricular o marcapaso, la fase de meseta, por ejemplo, de voltaje puede aparecer antes de la fase descendente. Vemos en verde la despolarización y antes que se repolarice, vemos que aquí hay una fase de meseta de voltaje intermedio, aquí. Entonces, la despolarización está representada por estas líneas verdes y la repolarización por esta línea roja. También va a presentar un periodo refractario de ausencia de respuesta. En la despolarización, que tiende hacia lo positivo, ¿qué va a ocurrir? Que los canales de sodio dependiente de voltaje se van a abrir para que ingrese el sodio a la célula. En la repolarización, donde todo vuelve a estar como en estado de reposo, los canales de sodio dependientes de voltaje se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ya el interior de la célula o el intracelular tiene que volver a estar
negativo, entonces se cierra el sodio y los canales de potasio dependientes de voltaje se van a abrir para permitir el ingreso nuevamente de potasio a la célula. Y la hiperpolarización, que los gradientes originales se van a restablecer a través de la bomba sodio-potasio, que como ya mencioné, va a permitir la salida de 3 iones de sodio y el ingreso de 2 iones de potasio, como pueden ver en este gráfico, utilizando siempre energía en forma de ATP. Va a sacar 3 iones de sodio y va a permitir el ingreso a esta bomba de 2 iones de potasio. Entonces las diferencias es que en el potencial se va a mantener en un potencial de reposo cuando no llega al umbral. Pusimos de ejemplo menos 55 milivoltios. Si no llega a ese umbral, la célula seguirá en reposo y por lo tanto el estímulo no se va a propagar. Si hablamos de un potencial de acción, ya nos estamos refiriendo a cuando se dispara, porque llega al umbral y lo supera. Es decir, llega a menos 55 y más, se positiviza aún más. Entonces, si supera el umbral, obviamente el estímulo se va a propagar. Pero no solo se presentan estos registros eléctricos a nivel del cerebro, del corazón o del músculo, también a nivel del tracto digestivo. Se pueden ver gracias al REP, que es un ritmo eléctrico básico, que las células del marcapaso del tracto gastrointestinal, que son las células intersticiales de Cajal, van a representar un ritmo eléctrico llamado ritmo eléctrico básico, ¿no? Y en este gráfico de aquí se pueden ver unas ondas que tienen puntas. Esto va a representar la actividad eléctrica en el tracto del tubo digestivo, excepto en el esófago y en la porción proximal del estómago. También existen fluctuaciones de potencial de membrana que van entre menos 65 y menos 45 milivoltios. Entonces, esto también a mí me va a permitir mencionar términos como taquigastra y bradigastra, dependiendo de las, por ejemplo, aquí habla de ondas de acción, de reposo serán ondas lentas, y también tiene un potencial de acción donde hay ondas tipo aguja, ¿no? Como ven aquí, las ondas tipo aguja serían estas. Y aquí está representado una onda rápida, ¿no? Las ondas lentas son estas de acá y las ondas rápidas son las que presentan en su superficie ondas tipo aguja. Pero ¿cuáles son los factores que determinan en el caso de potencial de acción de que la velocidad de la conducción sea rápida o sea lenta? En este caso de que sea rápida. Esos factores que van a determinar la velocidad de conducción son 3. Primero, el tamaño del potencial de acción. Segundo, el diámetro de la célula, específicamente el tamaño del axón, si hablamos de una célula nerviosa. Y el tercer factor que determinará la velocidad de conducción estará dado por la mielinización. Veamos el primer factor, el tamaño del potencial de acción. A mayor tamaño del potencial de acción, es decir, cuanto más intenso sea este potencial de acción, mayor será la velocidad de propagación o de conducción del impulso eléctrico. Repito, va a depender del tamaño del potencial de acción. Cuando este tamaño del potencial de acción es mayor, es más intenso, la velocidad de propagación o de conducción también será mayor. Si tenemos en cuenta el diámetro de la célula, a mayor diámetro celular, mayor velocidad. Y aquí pongo como ejemplo el axón de un animal muy estudiado como es el axón del calamar gigante. Es el animal que tiene la velocidad del impulso eléctrico más rápido en la naturaleza, porque su axón puede medir desde 1 milímetro de diámetro por 1 metro de longitud. Entonces presenta una velocidad de conducción muy rápida, la más rápida que existe en la naturaleza. Entonces, a mayor diámetro celular o a mayor diámetro, en este caso del axón, la velocidad de propagación será también mayor. Y la mielinización también constituye un factor que va a determinar la velocidad de conducción, porque existen fibras amielínicas y mielínicas, es decir, fibras que no van a presentar mielina y fibras que van a presentar mielina. Las fibras mielinizadas van a incrementar la velocidad de conducción, es decir,
Cuanto mayor sea el número de fibras que están mielinizadas, significa de que va a haber una velocidad de conducción mayor, será más rápida. Tenemos aquí un axón que no está mielinizado, donde la corriente pasa de forma más lenta, y un axón que está mielinizado, que está representado por estos círculos amarillos. En la parte donde no hay mielina, se llaman zonas o nodos de Ranvier. Estos se caracterizan porque presentan una alta concentración de canales, y es ahí por donde va a saltar la conducción nerviosa. En esta imagen podemos ver dos fibras nerviosas, dos células nerviosas, y como observan aquí, el impulso va a viajar más rápido en las fibras que está mielinizada, en comparación de esta, ¿no?, que tiene que atravesar lentamente todo el axón y demorará más en transmitir la información que en esta que está mielinizada. Es por eso que en los trastornos o enfermedades neurodegenerativas los movimientos, por ejemplo, se harán mucho más lentos, porque la transmisión nerviosa también se enlentece. Entonces, repito, ¿cuáles son los factores de los que depende la velocidad de conducción? Era el diámetro de la célula que esté mielinizada y el tamaño del potencial de acción, ¿no? Ahora, entonces, los potenciales de acción se propagan más rápido. Estamos quedando en axones que tengan mayor diámetro, mayor velocidad, mayor potencial de acción, y en las fibras que estén mielinizadas. El axón de calamar gigante de 1 milímetro de diámetro controla la contracción muscular asociada. ¿Y para qué le sirve esto? Para evadir a sus depredadores. La velocidad de los impulsos nerviosos en esta fibra es una de las más rápidas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a estas conclusiones se llegaron cuando algunos científicos estudiaron las propiedades eléctricas de la anguila, ¿no?, la anguila eléctrica. Estudiaron músculos de esta anguila, de este animal marino, que estaban especializadas en transmitir impulsos eléctricos, y de aquí comenzó todo. También se realizó estudios en los axones de otros calamares, y finalmente el estudio de este axón del calamar gigante llegó a obtener el premio Nobel, pues, a dos científicos, porque se aprendió mucho sobre la transmisión del impulso eléctrico a través de los axones y cómo eran y cuáles son los factores que aumentaban la velocidad de conducción. La cuarta y última parte se refiere justamente a la mielinización, que es uno de los 3 factores mencionados que intervienen en la velocidad de conducción. Y esta mielinización es la formación de la mielina, de la vaina de mielina, que va a estar formada por extensiones de membrana plasmática. ¿Pero de qué membrana plasmática? De 2 células. Y esto va a depender de dónde se encuentre el tejido nervioso. En el sistema nervioso periférico, la vaina mielínica estará formada por las prolongaciones de la membrana plasmática de las células de Schwann. Y en el sistema nervioso central, la vaina de mielina estará formada por las extensiones de la membrana plasmática de los oligodendrocitos. Entonces, repito, la vaina de mielina está formada por extensiones de membranas plasmáticas celulares que van a estar sobre el axón. El axón va a ser como un cable, y la vaina de mielina es lo que lo va a cubrir y revestir. Pero ¿quién forma la vaina de mielina? Está encargada de 2 células principalmente, las células de Schwann y los oligodendrocitos. Estas 2 células van a emitir prolongaciones de su membrana plasmática y van a formar la vaina de mielina. Pero en el sistema nervioso periférico, esta vaina de mielina va a estar formada principalmente por las células de Schwann, y en el sistema nervioso central estará formada principalmente por la extensión de la membrana plasmática de los oligodendrocitos. Entonces, si estoy hablando de que se trata de una extensión de membrana plasmática, y ustedes saben muy bien cómo está compuesta una membrana plasmática, que es compuesta por carbohidratos, lípidos y proteínas. Y si yo estoy hablando de que la vaina de mielina está formada por extensiones de las membranas plasmáticas, entonces, ¿cómo estará compuesta la vaina de mielina? Evidentemente por proteínas, por lípidos en mayor cantidad. Entonces, la vaina de mielina está conformada por un 20% de proteínas y un 80% de lípidos. Si se dan cuenta, es la misma composición, o parte de la composición, en su mayoría, de una membrana plasmática, porque
que la vaina de mielina es una extensión de las membranas plasmáticas de estos dos tipos de células, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesta? Si les pregunto, la vaina de mielina por un 20% de proteínas y un 80% de lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? Los fosfolípidos, los glucolípidos y también el colesterol. Lo que observan acá son vainas de mielina separadas por nodos de Rambier que están entre vaina y vaina de mielina. Aquí se puede ver un telodendrón o una terminación de la neurona transmitiendo mediante una sinapsis química la información primero aquí en este caso a una neurona y aquí a una fibra que parece fibra muscular. Entonces, hablando filogenéticamente, ¿por qué se formó la mielina? ¿O cómo así se ha producido la mielina? Porque la evolución de los sistemas nerviosos, la evolución del organismo cada vez en organismos más complejos, requirieron la formación o la evolución de esta mielina. ¿Por qué? Porque permite una mejor respuesta con un gasto energético más eficiente. Porque el impulso nervioso ya no va a tardar tanto en transmitirse. Como los cuerpos son más grandes y más complejos, requieren una información más rápida, la transmisión de esta información que sea de forma más rápida. Entonces, la mielina es una forma de transmitir un impulso nervioso de forma más rápida y brindar una mejor respuesta. Entonces, en organismos complejos se ha dado esta evolución de la mielina, ¿no? Es lo que va a ocurrir acá. Estas láminas de mielina o vainas de mielina van a alejar las placas conductoras, que son la del intra y la del extracelular. Eso se va a dar entonces la transmisión sobre todo como una conducción tipo saltatoria entre las vainas de mielina que se llaman aquí nodos de Rambier, ¿no? Aquí se va a producir de nodo a nodo, de nodo a nodo. Entonces, ya mencioné que los dos tipos de células implicadas en la formación de mielina son células de Schwann y oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí pueden ver un oligodendrocito que va a emitir una prolongación, una extensión de su membrana plasmática o membrana celular, y lo puede hacer hasta 50 axones. Por ejemplo, este oligodendrocito puede emitir prolongaciones hasta 50 axones, ¿no? Entonces va a realizar 50 prolongaciones que van a cubrir 50 axones. Obviamente no van a cubrir en su totalidad los 50 axones, pero sí parte de ellos. Es por eso que hay separaciones que se llaman nodos de Rambier. Entonces un oligodendrocito va a tener una mielinización tipo centrípeta, es decir, que va a viajar hacia el centro, se va a enrollar hacia el centro del axón, hacia la parte central, ¿no? Cerca al axón. Repito, el oligodendrocito es la célula encargada de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. En cambio, en el sistema nervioso periférico estará encargado la célula de Schwann, que se debe enrollar alrededor, pero no de 50 axones, sino de una sola fibra nerviosa. A diferencia del oligodendrocito, solo va a enrollar una fibra nerviosa y lo va a hacer de manera centrífuga, es decir, hacia afuera, depositando hasta más o menos 100 capas compactas de su propia membrana. Entonces, la célula de Schwann emite una prolongación, una extensión de su membrana plasmática y va a enrollar una sola fibra nerviosa, un axón, y lo va a hacer de forma centrífuga en el sistema nervioso periférico. Pero evidentemente van a hacer falta varios oligodendrocitos o varias células de Schwann para poder mielinizar completamente un axón. Por lo tanto, las vainas de mielina van a estar siempre segmentadas, no van a ser continuas, estarán separadas. Y en esas separaciones hay una alta concentración de canales que se llama esta zona nodos de Rambier. Habrá dos tipos de mielinización, entonces una centrífuga y una centrípeta. La centrípeta y la centrífuga. Esto es un oligodendrocito y esta es una célula de Schwann, porque solamente enrolla capas de mielina de su prolongación de la membrana en un solo axón. El oligodendrocito lo puede hacer en 2, 3, hasta 50 axones. La conducción que se va a dar en las fibras nerviosas mielinizadas es de tipo saltatorio, ¿no? Se propagan más rápido, ya mencioné, en axones de mayor diámetro, y se va a dar de esta forma, de nodo a nodo. Aquí, como ven en la imagen, en los nodos
existe una alta concentración de canales. Entonces aquí va a haber un impulso y transmisión más rápido. El periodo refractario, que ya mencioné antes, se refiere a una célula que no responde a estímulos. Pero ¿cuál es la diferencia con el potencial de reposo? Yo mencioné que en el potencial de reposo no existe estímulo, o sea, la célula no ha sido estimulada. No lo suficiente, ¿no? Está por debajo del umbral. Entonces queda ahí, simplemente como un estímulo. Pero la diferencia con el periodo refractario es que el periodo refractario, no importa cuál sea el estímulo, no va a responder a estímulo. Esa es la diferencia. En el periodo refractario la célula no responde a estímulos, por lo tanto no se genera un nuevo potencial de acción. Y se va a caracterizar por ser absoluto o relativo. Es decir, esta ausencia de respuesta puede ser absoluta o puede ser relativa. En la absoluta no se va a generar un segundo potencial de acción, sin importar la intensidad del estímulo. No se va a producir ningún tipo de potencial de acción nuevo. Y en el relativo sí se puede generar un segundo potencial generado por un estímulo mayor. Tiene que ser mayor al anterior para que se pueda generar una respuesta. En este caso será un periodo refractario relativo. Entonces hay dos. Uno absoluto, donde al margen de la intensidad que tenga el estímulo simplemente no va a haber respuesta. Y un segundo que es periodo refractario relativo, donde sí puede haber una respuesta, pero por un estímulo que sea mucho mayor que el anterior. Entonces aquí no hay una motivación, no hay una respuesta, ¿no? El periodo refractario, la fase refractaria, estará dada por debajo del potencial de reposo. Y vamos a ver la sinapsis, ¿no? Cómo se va a dar la transmisión. Ocurrió el potencial de acción, ocurrió la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización, ocurrieron estas fases del potencial de acción. Pero, ¿qué se va a dar a nivel de la neurona? Se va a dar una información de la transmisión nerviosa o impulso eléctrico también llamado, ¿no? El potencial de acción. Pero hay dos tipos, hay dos formas en las que se produce esta transmisión de información, a través de una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química se va a caracterizar porque para transmitir la información va a requerir de neurotransmisores. Eso es lo primero, requiere de neurotransmisores. Neurotransmisores que van a estar encerrados en una vesícula, en varias vesículas, y que van a llegar al espacio sináptico gracias al ion calcio, que va a estimular su salida para que pueda llegar o ingresar a la célula contigua, a la neurona contigua, ¿no? A la postsináptica. Esta sería una presináptica y una postsináptica. Entonces, ¿qué caracteriza a la sinapsis química? La presencia de neurotransmisores. La información que se va a dar entre dos células nerviosas va a ser a través de moléculas denominadas neurotransmisores. ¿Y cuáles son los pasos o la secuencia? Primero existe un potencial de acción en la membrana presináptica, es decir, llega un impulso aquí que provoca la apertura de los canales de calcio. El calcio ingresa a la célula nerviosa en el terminal presináptico, aquí, produce la liberación, como ven en esta imagen, de neurotransmisores que estaban almacenados en las vesículas y se va a difundir a la hendidura o espacio sináptico. Estas moléculas o neurotransmisores se van a unir a los receptores en la membrana postsináptica y van a producir un cambio en su potencial de membrana, que era un cambio de potencial de que las cargas internas negativas saldrán, ¿verdad?, al espacio extracelular. Y esto de aquí puede ser, no siempre va a ser un elemento excitador, también puede ser inhibidor, ¿no? Si el neurotransmisor es excitador, va a provocar la despolarización de la célula postsináptica. Por ejemplo, el glutamato, que es el elemento excitador por excelencia. Y si es inhibidor, como por ejemplo el GABA o el inhibidor, produce una hiperpolarización. La hiperpolarización, recordaremos que significa que una célula negativa se vuelve aún más negativa, tiende a ser más negativa, es decir, por debajo del potencial de reposo. Si es inhibidor, lo va a negativizar más, lo va a inhibir. Entonces recuerden que los neurotransmisores pueden cumplir una función excitatoria o inhibitoria.
El GABA, por ejemplo, es el ácido gamma-aminobutírico y cumple un rol inhibidor. No va a excitar la célula, la va a hiperpolarizar, es decir, negativizar más. Y a diferencia de la sinapsis eléctrica, esta será en una sola dirección. Como ven en la imagen, va en una sola dirección, es unidireccional. Recuerden esto, la sinapsis química se caracteriza principalmente por dos cosas. Porque utiliza en su comunicación neurotransmisores encerrados en vesículas que libera hacia un espacio sináptico y que a través de él va a pasar a la célula contigua o siguiente, y que esta transmisión de información va a estar dada en una sola dirección. Y el otro tipo de información se va a dar a través de una sinapsis eléctrica, donde no va a existir neurotransmisores. Lo que va a haber es un flujo de corriente que va a viajar de una célula a otra mediante uniones comunicantes o uniones estrechas, ¿no? Aquí ven dos células, esta es la membrana de una célula y esta es la membrana de otra célula. Hay canales aquí que también van a presentar uniones, entonces estos canales van a formar poros y a través de estos poros va a viajar el flujo de corriente. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de sinapsis eléctrica? Esta sinapsis eléctrica se va a ver sobre todo en músculos lisos, como por ejemplo la vejiga, el útero y el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, si bien es cierto, es un músculo esquelético especializado cardíaco, pero aquí también va a haber este tipo de transmisión nerviosa, una sinapsis eléctrica, ¿no? Es por eso que la rapidez de conducción en estos tejidos es mayor al que ocurre en la sinapsis eléctrica y la transmisión va a ser bidireccional, a diferencia de la sinapsis química que era en una sola dirección. Entonces, aquí están viendo lo que yo les expliqué: ingreso de canales de calcio, libera neurotransmisores y van a la célula contigua. Ahora, algunas patologías que están relacionadas con las alteraciones en la transmisión del impulso nervioso, por ejemplo, el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que se caracteriza por una afectación sobre todo de la motoneurona o neurona motora, que es la que va a inervar a una fibra muscular y va a permitir que ésta se contraiga. En el caso del ELA, esta motoneurona va a estar afectada, entonces si está afectada no va a transmitir la información, y si no transmite información, si no va a haber una contracción muscular, y si no hay contracción va a haber una parálisis, y el representante de esta enfermedad más conocido y más famoso es Stephen Hawking. Él no puede mover los músculos esqueléticos, está paralizado. Sin embargo, esta enfermedad de Lela no afecta el movimiento de los músculos oculares. Es por eso que él puede mover sus ojos, porque los músculos oculares no están afectados, pero los músculos esqueléticos, el resto del cuerpo sí. Tampoco están afectados los esfínteres, ¿no? Entonces aquí básicamente hay una alteración a nivel de la neurona motora. En Guillain-Barré lo que se va a ver es que, a diferencia de Lela, que es una esclerosis lateral amiotrófica tipo irreversible o progresiva, no va progresando, ¿no? En Guillain-Barré va a haber una afectación a nivel de la vaina de mielina, pero que va a ser reversible en casi todos los casos. Esta enfermedad también se caracteriza por una alteración en la transmisión del impulso nervioso, o Tay-Sachs también, donde hay una afectación del tejido nervioso por acúmulo de una proteína, ¿no?, que los lisosomas no van a poder degradar. Entonces falta la exosaminidasa, esta enzima que degrada una proteína que se acumula en el tejido nervioso y produce Tay-Sachs. Todos estos afectan principalmente a la vaina de mielina, en este caso de Lela a la motoneurona. Alzheimer es otra enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la demencia y que está producida por la alteración de dos proteínas, la beta-amiloide y la proteína tau, ¿no? En el siguiente gráfico voy a especificar. El axón tiene en su estructura microtúbulos, que ya hemos estudiado cuando hemos visto organelas fibrilares y también cuando han visto citoesqueleto. Uno de los tres elementos del citoesqueleto eran los microtúbulos. Y los microtúbulos forman parte de la estructura del axón, por ejemplo, de las fibras nerviosas. Pero ¿qué ocurre? La proteína tau es una proteína que ayuda a estabilizar estos microtúbulos. Y cuando esta proteína está alterada junto con otra proteína llamada beta-amiloide,
la estructura de los microtúbulos va a estar alterada porque no van a poder integrarse, no van a poder formarse los microtúbulos. Si no se forman, si se desintegran estos microtúbulos, entonces el axón, la estructura del axón, evidentemente también estará alterada. Y si está alterada la estructura del axón, no va a haber una conducción nerviosa adecuada. Entonces también estará alterada la conducción nerviosa en este tipo de enfermedades. Haciendo un resumen de todo lo hablado en esta clase, si ven este gráfico, estaremos viendo una representación gráfica de una actividad bioeléctrica, que puede ser muscular, del corazón, cardíaca, o del cerebro, ¿no? Un encefalograma, por ejemplo. Ahora, si ven esta otra imagen, estamos viendo la diferencia en la gradiente de concentración, donde algunos iones presentan un mayor porcentaje en el intra que en el extra y viceversa, ¿no? Esto va a determinar una diferencia de concentración. Siempre va a existir estas diferencias. Y cada uno de estos iones presenta una determinada conductancia, los canales. Los canales, la conductancia para estos iones varía de acuerdo a los canales. Recuerden que el transporte de iones era uno de los fenómenos bioeléctricos y estaba determinado por la conductancia o apertura de canales y también por la fuerza neta, que estaba determinada por la fuerza de concentración y la fuerza eléctrica. Esta otra imagen representa a la ley de Ohm, ¿no? Que básicamente sirve para calcular la resistencia al paso de la electricidad. Vimos los tipos de canales, que eran tres. Los canales sin compuerta, donde podía darse el paso libremente de los iones, los canales dependientes de voltaje y los canales dependientes de ligando. Esos eran los tres tipos de canales que habían para el pasaje iónico, ¿no? Vimos los dos tipos de potencial de acción en meseta y también en espiga. Cada uno tiene distintos potenciales de reposo, ¿no? Donde no se encuentra estimulada la célula, ¿no? Donde está en un periodo de reposo. Y vimos términos como despolarización e hiperpolarización. La despolarización, que estaba dada por un cambio en el potencial de membrana y donde se positivizaba, tendía a hacer una fase ascendente, y la hiperpolarización, donde había una tendencia hacia lo negativo, ¿no? Aquí vimos, recordando la bomba sodio-potasio, que es fundamental también para mantener ese potencial de reposo, esa diferencia de concentración iónica entre el medio intra y extracelular, donde esta bomba expulsaba o sacaba 3 iones de sodio y permitía el ingreso de 2 iones de potasio. Vimos también sobre la vaina de mielina, la mielinización, que se daba en el proceso evolutivo gracias a que los organismos cada vez se hacían más grandes y más complejos y requerían de una transmisión de información mucho más rápida, que se daba a través de la formación de vainas de mielina, que en el caso del sistema nervioso central estaba dado por los oligodendrocitos, y en el caso del sistema nervioso periférico por las células de Schwann. Los oligodendrocitos podían envolver hasta 50 axones y la célula de Schwann solo a un axón, ¿no? Y que era básicamente la vaina de mielina, las prolongaciones de las membranas plasmáticas de estas células. En esta imagen se puede ver sinapsis, actividad bioeléctrica, conexiones nerviosas, sinapsis que podían ser de dos tipos: una sinapsis eléctrica, que se caracterizaba por una transmisión más rápida, que se daba solo a través de uniones estrechas, uniones comunicantes, ¿no? Que formaban canales en dos membranas, por ejemplo, de dos células que se unían y que permitían un pasaje rápido. ¿Dónde se veía esto? En el útero, se veía en la vejiga, y la información era más rápida, pero podía ser bidireccional. En cambio, en la sinapsis química, la transmisión era en una sola dirección y se caracterizaba también porque utiliza neurotransmisores. Este es un fenómeno bioeléctrico a nivel del cerebro, a nivel del músculo, y también vimos finalmente alteraciones como Tay-Sachs, Alzheimer, Guillain-Barré y también el ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Esta es la bibliografía consultada, libros de fisiología
y también, bueno, algunos libros de física. Y para los conceptos de física como conductividad eléctrica, capacitancia y otros términos, estos links o estos enlaces. Recuerda que el poder radica en tu actitud. Eso es todo por esta clase. Gracias por su atención.